Muy bien, queridos estudiantes, quiero aprovechar para saludarles a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Continuando con las sesiones de clase, hoy vamos a tocar este tema que es muy interesante también, como todos los temas que hemos estado desarrollando. El tema de la relación y la coordinación en los seres vivos, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que mediante la función de relación, todos los seres vivos reciben una información del medio exterior, ¿no? Y obviamente van a elaborar una respuesta frente a ese estímulo, que vamos a decir, es una respuesta frente a un estímulo, pues, ¿no? Entonces, para llevar a cabo, ¿no?, este proceso es necesario el funcionamiento coordinado de sistemas, de órganos y de células, ¿no? Entonces, vamos a hablarles sobre la relación y la coordinación que son claves de la supervivencia. Muy bien, aquí por ejemplo, bueno, mientras vamos compartiendo un video, a medida que también observamos, ¿no?, el proceso esto de la relación y la coordinación en los seres vivos, y a medida que voy explicando también, la función de relación permite la supervivencia del individuo en el medio que habita, ¿no? Como todos los seres vivos, tenemos un entorno en el cual nos desarrollamos. Entonces, esta función incluye la percepción de los cambios de su entorno y todos los procesos que controlan el normal funcionamiento interno del organismo, ¿no? Como por ejemplo la respiración, el latido del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ser vivo presenta un sistema de coordinación que le permite ejecutar sus funciones vitales. Ahora, en los organismos pluricelulares existen células que reciben lo que sucede a su alrededor, como en el caso de lo que estamos observando en la imagen, donde, ¿no?, en este caso, vamos a decir, donde un camaleón, ¿no?, interacciona con su entorno y obviamente sus células elaboran una respuesta frente a este estímulo, ¿no? Entonces, en el caso de los animales, los procesos que tienen lugar en el cuerpo están controlados por los sistemas nerviosos y endocrino, ¿no? En los organismos unicelulares, en caso de algunas bacterias, vamos a decir, de algunos microorganismos, su única célula detecta los cambios también, que elabora una respuesta apropiada, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una ameba. Aquí abajo, una ameba es un ejemplo de este protozoario. Por muy simple que parezca, estos unicelulares, estos animales unicelulares, como es el caso de la ameba, también, ¿no?, también disponen de mecanismos de relación y coordinación, o sea, perciben cambios en su entorno y responden a ellos también como un estímulo, ¿no? Entonces, eso estamos indicando. Entonces, las células, volvemos a repetir, perciben los cambios del medio y responden a ellos de manera adecuada las variaciones del medio, ¿no? A esto le llamamos estímulo, y las reacciones de la célula o las respuestas que van a tener. El caso, por ejemplo, de este camaleón, ¿no?, que recibe una respuesta, que recibe un estímulo y frente a ello sus células reaccionan con una respuesta, ¿no?, el cambio de color, por ejemplo, de acuerdo a su entorno. Entonces, las respuestas de las células a estímulos se manifiestan con cambios de forma, por ejemplo, movimientos, cambios metabólicos. Otro de las respuestas que puede ser las secreciones, por ejemplo. Hay ciertas células que responden a algunos estímulos, como por ejemplo, cuando tenemos la falta de alimento, ¿no? Entonces eso viene a ser un estímulo también, ¿no? Frente a ese estímulo hay una respuesta. Bien, entonces, por ejemplo, el caso del excesivo calor también, entonces ese es el estímulo, y la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería el sudor, pues, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Cuando hay excesivo calor, es un estímulo del medio exterior, entonces la respuesta frente a eso, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Empieza a sudar, te das cuenta, ¿no? Entonces, las respuestas, obviamente, se dan frente a un estímulo, ¿no? Se dan frente a un estímulo. En caso de algunos estímulos, por ejemplo, el estímulo frente a la luz se le llamaría fototactismo. Ahora, un estímulo frente a sustancias químicas se le llamaría quimiotactismo. O frente a una temperatura
se llamaría termotactismo. En caso, por ejemplo, de algunos animales, vamos a decir, se puede percibir este tipo de estímulos, ¿no? Y respuestas. Se puede percibir. Muy bien, continuamos entonces con este tema, ¿no? Entonces ahora vamos a hablarles justamente de los componentes de relación. Componentes de relación, ¿no? Entonces ya sabemos que la relación está dado frente a un estímulo, una respuesta, ¿no? Esa es en resumen diríamos, ese es el concepto que estamos manejando ahorita. Entonces, la función de la relación en los seres vivos se inicia en la percepción, es decir, frente a un estímulo, ¿no? Y esto va a terminar en una respuesta, ¿no? Va a haber una respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser esos componentes de la relación? El primero tendría que ser los estímulos. El estímulo. ¿Qué son los estímulos? Son aquellas variaciones del medio exterior, del medio en el cual estamos expuestos, tanto externo como interno, que son capaces pueden desencadenar una respuesta. Por decir, ¿no? Un mismo estímulo puede provocar respuestas muy diferentes, incluso contrarias, ¿no? No sé si negativas, pero puede ser que se dé distintas respuestas, según las condiciones ambientales, podemos decir. Ahora, ejemplo aquí, un estímulo puede ser la luz, ¿no? Yo le reflejo, digamos, con la luz, digamos, a mi gatito, o no sé, ¿no? Entonces, el estímulo es la luz aquí. Entonces, ¿cuál es el otro componente de la relación? El otro componente de la relación es... del otro componente de la relación son los receptores. Ahí está, ¿no? Los receptores. Entonces, ¿qué son los receptores? Los receptores son estructuras que captan los estímulos. En este caso va a captar la luz, ¿no? Entonces, en los animales, los órganos, por ejemplo, de los sentidos, que son capaces de captar esos estímulos del exterior del cuerpo, ¿no? Y obviamente lo va a transmitir hacia los centros nerviosos, donde van a ser registrados y se va a elaborar una respuesta. En este caso, ¿cuál va a ser el receptor? El ojo. Puede ser el receptor, por ejemplo, hemos dicho, los 5 sentidos que tenemos en caso de nosotros, ¿no? Puede ser el olfato, el oído, no sé, ¿no? El tacto. En este caso estamos poniendo el receptor es el ojo, mira. Entonces, ¿qué va a pasar después? Después lo que va a pasar es que hay otro componente que son los coordinadores. Y los coordinadores son aquellos órganos que reciben la información de los receptores, ¿no? En este caso del ojo, y la van a interpretar para luego enviar un mensaje adecuado hacia los órganos efectores. Esto vendría, el centro nervioso, es decir, el cerebro, son los coordinadores, y obviamente esto lo va a enviar hacia los efectores, ¿no? Entonces los efectores, para nosotros, ¿qué son? Son estructuras que llevan a cabo las respuestas, ¿no? En los animales son, por ejemplo, los músculos y las glándulas. En este caso va a ser un efector muscular, es decir, músculos, y el otro efector es glandular, ¿no? Las glándulas, ¿te das cuenta? Entonces, esos son los componentes de la relación. Primero que eran los estímulos, en este caso la luz, los receptores, en este caso el sentido, los ojos, y los coordinadores es el centro nervioso, puede ser el sistema nervioso, el sistema endocrino, hormonal, dependiendo, y finalmente los efectores, ¿no? En el caso de los animales son los efectores musculares y efectores glandular, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco teniendo en cuenta este proceso de la relación, ya sabes, frente a un estímulo hay una respuesta, ¿no? Muy bien, continuamos. Los receptores de estímulos, ¿a qué se refiere con esto? En realidad son estructuras sensoriales que son especializadas en captar los estímulos tanto externo como interno, ¿no? Entonces hay receptores externos y los receptores internos. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué son los receptores externos? Porque hay tipos de receptores de estímulo, estamos diciendo. Hay unos externos e internos. Los externos están localizados en la superficie del organismo, ¿no? Es decir, que son capaces de captar estímulos procedentes del exterior, de afuera. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Los órganos de los sentidos, el ojo, el tacto, el olfato, puede ser, ¿no? Ahora, los receptores internos se encuentran situados internamente, ¿no? Y captan estímulos procedentes del interior del organismo, es decir, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo los detectan? Por ejemplo, un ejemplo puede ser la sensación de hambre
cuando tenemos sensación de hambre, ¿no? O sensación de sed, o la sensación de dormir. Estos son receptores internos, ¿te das cuenta? Muy bien. Ahora, en caso de los animales, según el tipo de estímulo al que son sensibles, por ejemplo, en caso de los animales se clasifican en los siguientes. Están, por ejemplo, aquí tú puedes ver en la diapositiva, en la imagen, donde te estoy presentando los receptores mecánicos o mecanorreceptores se llama, ¿no? Esos son, obviamente algunos organismos son sensibles al tacto, a la presión o al movimiento, o en algunos casos al sonido, ¿no? Caso de los peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los del tacto en todo el cuerpo y los del sonido localizados en los oídos, por ejemplo, en caso de los peces. Entonces, por ejemplo, si tú le arrojas no sé, un detonante donde está al río, donde están los peces, o al lago donde hay peces, vas a ver que los peces son sensibles a eso, ¿no? Y van a quedar atontados. De repente alguna vez has visto eso, ¿no? Hay personas que cazan así o pescan así. Entonces, en caso de los peces, la línea lateral de los peces detecta las corrientes de agua, ¿no? Y la presión del agua también. Y así determinan su posición. Ellos, gracias a esto, pueden ubicarse, ¿no? Su posición dentro del agua, por ejemplo. Ahora, hay receptores químicos o quimioreceptores, como hemos dicho. Estas captan la presencia de sustancias químicas, pues, ¿no? En el ambiente. Y en la mayoría de los vertebrados, las células, por ejemplo, gustativas, pueden ser esos los quimioreceptores, en caso de nosotros, ¿no? La lengua, que obviamente está situado en la boca, pues, ¿no? O en caso de algunos organismos o animales, también las células olfativas de la nariz, ¿no? Entonces, en caso de estos animales, por ejemplo, las antenas, en caso de los insectos, poseen receptores químicos, son muy sensibles, ¿no? Tú has visto un insecto, sus antenitas están ahí, ¿no? Detectando sustancias, bueno, químicas, bueno, son sus receptores químicos, básicamente, ¿no? Lo que detectan la sustancia química. Ahora, los receptores térmicos, son termorreceptores, obviamente perciben los cambios de temperatura en el medio ambiente, suelen estar obviamente repartidos por todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en los vertebrados se sitúan en la piel. Ahora, en caso de, por ejemplo, de una culebra, vas a ver tú, en caso de la culebra, tienen las fosetas de ciertas serpientes, están localizadas entre los ojos y la boca, es decir, detectan el calor que emiten las presas, por eso sacan su lengüita, ¿no? Detectan, ¿no? A qué distancia están su presa. Obviamente, gracias a ello, ellos pueden detectar a su presa y cazarlas. Están también los receptores luminosos o fotorreceptores, ¿no? El tema de las luces. Obviamente, estos organismos captan la luz que son necesarios para la visión. Por ejemplo, los ojos de los vertebrados, los ocelos, o sea, ojos simples, en caso de los artrópodos. En caso de estos animales, por ejemplo, de un búho, los ojos de estas aves poseen abundantes fotorreceptores, por lo que su vista está muy desarrollada, ¿no? Es muy aguda, ¿no? En la oscuridad te puede ver, obviamente. Entonces te das cuenta, ¿no? Entonces son distintos organismos o animales que tienen desarrollados este tipo de sentidos, ¿no? Muy bien. Vamos a presentarles un video en donde les explicamos la función de la relación, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner pausa el fondito para que ustedes puedan escuchar. ¿Qué es la función de relación? La función de relación es tan importante como la función de nutrición. Las personas captamos lo que sucede en el exterior. También nos comunicamos unos con otros, nos movemos y reaccionamos cuando suceden cambios que nos afectan. ¿Qué elementos intervienen en la función de relación? En la función de relación intervienen 3 elementos importantes. Los sentidos, recuerda que son 5: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Gracias a los órganos de los sentidos podemos percibir estímulos del exterior como la luz, el sonido, la presión. Todo esto es posible gracias a las células receptoras.
Las células receptoras mandan la información al cerebro por medio de los nervios, que son una especie de cables que transmiten mensajes por el interior de nuestro cuerpo. Los nervios forman el segundo de los elementos que intervienen en la función de relación, el sistema nervioso. Gracias a la información que han enviado las células receptoras al cerebro, este mandará la orden para actuar al aparato locomotor, que es el tercer elemento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto y los músculos, que actúan según decida nuestro cerebro. Cada uno de estos elementos tiene un vídeo propio donde puedes conocerlos en mayor profundidad. ¿Cómo funciona la función de relación? Imagina que vas caminando por el campo y de repente una roca se desprende de la ladera. Tus ojos captan que una roca está cayendo. En primer lugar, entran en juego los sentidos. Gracias al sentido de la vista te das cuenta de que la roca está cayendo. Rápidamente, el sistema nervioso cumple su misión y gracias a las células receptoras, el órgano de la vista, que es el ojo, envía la información al cerebro. El cerebro se da cuenta de que existe peligro y hay que retirarse. Inmediatamente tu cerebro emitirá las órdenes a las piernas a través de los nervios y entonces el aparato locomotor actuará esquivando la piedra. En este ejemplo han intervenido los tres elementos de la función de relación: los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Por tanto, la función de relación ocurre siempre de la misma forma. Los órganos de los sentidos captan la información de todo lo que ocurre en nuestro entorno. La información viaja al cerebro mediante los nervios. El cerebro analiza la información y decide qué hacer enviando las órdenes a través de los nervios. Y por último, el aparato locomotor recibe las órdenes y realiza los movimientos. Muy bien, ahí estaba el video. Entonces, bueno, un poco asumiendo de qué función cumple esto del estímulo y respuesta, pues, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicarles justamente los receptores en el ser humano, ¿no? Según el tipo de estímulo que captan, los receptores pueden clasificarse en la siguiente manera, ¿no? Primero están los quimiorreceptores, ya sabes que se refiere a las sustancias químicas. Entonces hay órganos, hay sentidos que van a percibir esto, entonces nos referimos al gusto y al olfato, ¿no? Entonces los quimiorreceptores detectan la presencia de pequeñas cantidades de sustancias químicas, ¿no? Que se encuentran en las papilas, es decir, en la lengua, pues, ¿no? Es decir, o en caso del olfato, en la mucosa olfativa, ¿no? O pituitaria también, que se llama, ¿no? Entonces aquí en la imagen obviamente podemos ver, ¿no?, cómo el gusto puede detectar obviamente esas sustancias o esas pequeñas cantidades de sustancias químicas, ¿no? Al igual que en el olfato, mira, ¿no? Muy bien. Ahora, otro de los receptores es la vista. Entonces esto se llamaría fotorreceptores. Ya sabes por qué, por el tema de la luz, bueno, la luz que ingresa a través de la pupila, ¿no? Aquí a través de la pupila llega hasta la retina llega, ¿no? Y donde están los fotorreceptores, estos son unos bastones y pequeños conos que forman parte de la retina del ojo. Entonces los bastones captan esas pequeñas cantidades de luz, y los conos detectan también los colores y obviamente van a generar un tipo de imagen, ¿no? Que es lo que nosotros percibimos, obviamente, con lo que vemos, lo que observamos, ¿no? A eso le llamamos fotorreceptores. Entonces la vista cumple esa función. Otro de los, en este caso, de los receptores del ser humano son los mecanorreceptores, es decir, el oído. El oído es un mecanorreceptor, ¿no? ¿Por qué? Porque percibe las ondas sonoras, ¿no?, que obviamente van a ingresar por el conducto auditivo, en este caso el conducto auditivo externo, que obviamente van a mover el tímpano, los huesecillos, que obviamente hay tres huesecillos, yunque, el martillo y estribo, ¿no? Ahí están, el martillo, estribo, yunque. Entonces, y el líquido obviamente en la cóclea o caracol, que está justamente aquí, no se percibe muy bien.
Bueno, donde se encuentran obviamente los mecanorreceptores, ¿no? Es decir, las células ciliares. Entonces luego los impulsos nerviosos se transmiten al cerebro, ¿no? Y obviamente percibimos lo que viene a ser los sonidos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, otro de los receptores en el ser humano viene a ser la piel. La piel, obviamente en la piel vamos a encontrar varios tipos de receptores, ¿no? Están los mecanorreceptores y los termorreceptores también, que son base del sentido del tacto, ¿no? Obviamente los termorreceptores se refiere al tema de la temperatura, por el cambio de temperatura. Entonces, los receptores tienen, por ejemplo aquí, terminaciones nerviosas, ¿no? ¿En qué parte? ¿En qué zonas? En todo el cuerpo. Están estimulados obviamente ¿por qué? Por el dolor, el calor y el frío, ¿no? Ahora, otro de los receptores vendría a ser, aquí vendría a ser el corpúsculo de Pacini. Entonces, por ejemplo, esto se encuentra en los dedos de la mano y los pies, ¿no? Obviamente esto va a detectar, por ejemplo, el estímulo por presión. C, aquí está C. C viene a ser el corpúsculo de Messner. Obviamente lo revisan, en texto también lo tienen. Esto obviamente se encuentra en la yema de los dedos, es decir, percibe el estimulado por la textura. La D, aquí está la D, ese es el corpúsculo de Krauss, ¿no? Entonces esto se encuentra obviamente en la lengua y órganos, en los órganos sexuales también, ¿no? Y percibe el frío. Y está finalmente, aquí está E, el corpúsculo de Ruffini. Obviamente esto se encuentra en la capa más profunda de la piel, ¿no? Que percibe el calor, por ejemplo, ¿no? Y finalmente están los receptores. Estos se llaman nociceptores, se llaman, ¿no? Nociceptores, así tal como están, o receptores del dolor, ¿no? Obviamente estos nociceptores son receptores que permiten percibir la sensación del dolor y daño producida por estímulos térmicos, mecánicos o químicos, ¿no? Que obviamente se encuentran en la piel, ¿no? El músculo, las estructuras profundas y las vísceras, tal como nos indica aquí en las vísceras. Y la palabra nociceptor proviene del latín nocere, ¿no? Que significa herir, ¿no? Eso vendría a ser entonces. Muy bien, entonces vamos a dejarles unos retos, unas preguntas que ustedes pueden desarrollar, ¿no? De lo que hemos estado tratando. ¿Para qué sirve la función de relación? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la función de relación? Otro de los retos que tienes que desarrollar son ¿qué son los estímulos? ¿En cuántos grupos se dividen los estímulos? ¿No? Pongo un ejemplo de cada grupo, por ejemplo. Y finalmente, ¿qué es un efector? ¿Qué efectores existen en los animales? ¿No? Muy bien, terminando esto, te recuerdo que tienes un horario para poder enviar, ¿no? Al grupo de WhatsApp, obviamente donde están todos los, tus compañeritos. Ahí tienes que enviarlos, ¿no? Y puedes descansar después. Muy bien, nos vemos, ya sabes, estamos a través de Educa Alquimia, a través del YouTube y el Facebook estamos en Alquimia Educa. Entonces puedes seguirnos también a través de esas plataformas virtuales. Si tienes preguntas, no dudes en consultarlo también. Muy bien, nos vemos, hasta la próxima.